Estamos de regreso en este su espacio, La Voz de la Fiscalía, y el día de hoy ya contamos con la presencia del legislador Tony Bengoa. Él es representante de la provincia de Dajabón por el Partido Revolucionario Moderno, y aunque el partido acá no es lo que vamos a destacar, pero es que su gente sepa que está aquí Tony. Tony, buenos días. Muy buenos días para todos los amables fieles de CDN Radio y más en este espacio, La Voz de la Fiscalía. Contento de estar contigo, Yuberkis, y con el fiscal, el magistrado Gerson, listo para poder conversar sobre estos temas que son tan importantes, sobre todo a pesar de que no vamos a hablar de temas partidarios propios, pero tienen que saber que las reestructuraciones que se están realizando tienen una persona que ha estado impulsándola, y es nuestro presidente Luis Rodolfo Abinader, comprometido con la institucionalidad, comprometido con la independencia del Ministerio Público, comprometido con que no existan un régimen de impunidad como pudimos conocer en el pasado. Por lo tanto, la política no está divorciada de la gestión del gobierno, no está divorciada del trabajo que hacen los fiscales como encargados de perseguir todos los crímenes. Sí, porque a final de cuentas el poder Ejecutivo tiene a su cargo el establecer la política judicial, a desarrollar la política de seguridad ciudadana, y a final de cuentas está estrechamente vinculada. Tony, pero el día de hoy queremos más bien conversar con usted sobre cómo se concatenan. Antes de la pausa más o menos conversábamos, sin embargo nosotros no somos los del área. Usted que pertenece al Poder Legislativo, quisiéramos que nuestros radioescuchas que sintonizan cada sábado hoy tengan la oportunidad de conocer cómo estos dos poderes se concatenan, cómo uno incide en el otro, cómo el Poder Legislativo incide tanto en el Poder Judicial, porque a final de cuentas ustedes son los que crean las leyes. Cuéntenos a ver. Es así. Pero antes de ello, me apasionan estos temas porque vengo formado de la escuela del doctor Eddie de Jesús Olivares Ortega, el magistrado, hoy ministro del Trabajo, y formo parte de quien será el próximo presidente de la República Dominicana, que será Eduardo Yayo San Lobatón, que también es un abogado especialista en gestiones de aduana, en derecho administrativo, y que como funcionario logró la aprobación, la sanción de la ley de aduanas, logrando con esto la transformación de todo ese sector, volviendo a la República Dominicana un hub logístico que recibirá cargas para transformarla y mandarla a otros países del entorno. El poder legislativo del que formo parte, primer poder del Estado, luego el Ejecutivo, lo representa el presidente, el judicial, los jueces y los fiscales. Las leyes inicialmente son aprobadas, son sancionadas por unas de las cámaras. Deben ser conocidas por las dos y luego ser entonces promulgada, si está de acuerdo, el Ejecutivo. Las leyes entonces son esos instrumentos que utilizan los fiscales y los jueces para entonces administrar la justicia, de manera que primero, antes de los jueces aplicar la justicia, fuera de las jurisprudencias, como tuvimos que todavía estamos administrando justicia en base a jurisprudencia, porque el Código Penal que recientemente nosotros aprobamos, un Código Penal actualizado con unas cerca de 70 figuras de ilícitos penales específicas para delitos, pero todavía no ha entrado, está todavía en el horno, así dice el magistrado, todavía está en el horno, un año, vacation ledger, esperando entrar ese periodo después que fue promulgado por el Ejecutivo, hasta que entonces comiencen todos los jueces y los fiscales a perseguir y a administrar justicia ya con ese nuevo código. Entonces, siendo así las cosas, ¿cómo cambia el panorama a nivel judicial este Código Penal? Le da un giro, pero esto es una percepción muy particular mía. Entiendo que este Código Penal
impacta positivamente en la administración de la justicia, porque vamos a un caso que pasó en Espaillá, en Moca. Una jovencita que, estando sentada en el frente de su casa, recibió una sustancia, un líquido que esparcieron por su cuerpo, un extraño esparció por su cuerpo. Esa jovencita, como resultó ser una sustancia química altamente corrosiva, le causó lesiones que acabó ella perdiendo la batalla y hoy está sepultada. Los jueces entonces, por no tener en las figuras de los ilícitos o los tipos penales dentro del Código Penal, tuvieron que ver cuál fue el tipo de infracción, buscar la que pudieran sancionar con mayor pena para poder llevar un poco de justicia. Y aún así no hubo proporcionalidad, y la justicia debe ser proporcional. La sentencia debe ser proporcional al agravio, al daño. Pero en ese caso, que una persona pierde la vida, no hubo forma de conseguir proporcionalidad, y me parece que ya esos criminales ya están en las calles y ella no tuvo la oportunidad. Ustedes van a tener tienen ahora herramientas precisas, específicas, para poder perseguir los delitos, perseguir el crimen y poder entonces pedir una sanción condenatoria acorde, proporcional, como en el código se establece, al crimen o a la infracción que reciba una víctima. En el aspecto de las novedades del código, ¿cuáles son esas novedades que traen o figuras nuevas que no contemplaba el anterior? Cúmulo de pena, magistrado. Hasta ahora, todavía con el código vigente, un código de 141 años, precisamente desde el 1984, que lo adoptó Cáceres, hasta ahora, y con el año que tenemos, ¿verdad?, para familiarizarnos. A propósito, en días pasados tuve la oportunidad de presenciar una magistral conferencia dictada por Jenny Berenice Reynoso, la titular del Ministerio Público, en un auditorium de la DGA, y ella entonces, sobre todo dirigido a la función pública. Entonces, esa figura, el poder ahora participar en concurso de las penas, que si un delito, por ejemplo, como una persona pierde la vida, pero antes de perder la vida fue secuestrada, posterior fue violada, posterior fue torturada. Entonces ahora todos son infracciones, todos son ilícitos que tienen entonces un número de condena y se va a sumar. ¿Cuánto es el secuestro? Bueno, el secuestro son 5 años. ¿Cuánto fue la violación? La violación son 10 años. ¿Cuánto fue la tortura? Son 20 años la tortura. ¿Y cuánto es el homicidio? Entonces, vamos a poder hacer una justicia más adecuada. La justicia perfecta solo está en manos de Dios, pero los hombres estamos tratando de acercar a lo que pudiéramos pensar que haría Dios en estos casos. En el aspecto legislativo, como referente quizás para ayuda del Poder Judicial o del sistema, vamos a decir, hay un sinnúmero de legislaciones que quizás necesiten modificaciones, conocimiento. Y me voy ahora, por ejemplo, del anteproyecto que cursa de la ley de drogas. Básicamente también la ley de drogas es de aspecto viejo. Había muchos aspectos que tenía la legislación al actuar que han dejado fuera, principalmente con el ámbito de lo que tienen que ver con las drogas sintéticas, así por el estilo. Entonces, ese anteproyecto, ¿en qué está? Aún no lo hemos conocido en la Cámara de Diputados. Pero, ¿qué ocurre? Toda ley será perfectible, toda ley debe ser revisada. En el caso de los narcóticos, que con la tecnología, los adelantos, las nuevas fórmulas que todos los días van encontrando los laboratorios y suelen de alguna forma pasar al mercado negro, ir a la informalidad y entonces volverse un nuevo desafío, un nuevo reto
para el Estado, que es el llamado a proteger a los ciudadanos, no importa el desafío que venga. El Estado tiene que prepararse, el Estado tiene incluso que tener una política preventiva para estos casos. En la medida entonces que encontramos estas novedades, esta innovación, estos inventos, las leyes no lo contemplaban. Entonces, cuando la ley entonces tiene que revisarse para fortalecer sus articulados y poder entonces tener un espectro, un radio de acción mucho más amplio que pueda abarcar las novedades, y no va a dejar de ocurrir. Lo vemos también en materia de ciberseguridad, es donde más desafíos tenemos y donde más vacíos legales justamente tenemos, porque no es tan fácil inclusive comprender el espectro cibernético. El espacio cibernético ese no es tan, es un plano paralelo tan grande como el espacio físico mismo donde estamos, y donde hay tanto contenido y tanta actividad, que son cerebritos los que son capaces de poder comprender, ilustrar apropiadamente lo que está ocurriendo allí. Entonces sigue siendo desafío. Por ello se está especializando hay una fiscalía especializada en delitos de alta tecnología. Sí, claro. Pero créeme que lo que está ocurriendo allí es inmenso, es enorme, que con las leyes que hay, y nosotros estamos conociendo, todavía estamos trabajando una nueva ley que fue en principio depositada por la ex senadora, hoy ministra Farideh Raful, para ver cómo nosotros podemos sancionar apropiadamente los crímenes en el ciberespacio. Y en ese sentido, ¿cómo va ese proyecto que está cursando actualmente por allá? Bueno, ahí fue depositado ahora por el diputado Tobías Crespo, un anteproyecto con algunas mejorías al que había depositado la ministra Raful. Mejoría porque es que es muy dinámico el tema de la tecnología. Todos los días hay algo nuevo, una nueva modalidad de cometer un crimen. Entonces también el honorable hoy presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y Sadoki Duarte, presidente de la Comisión de Ciberseguridad, han depositado estos proyectos. Son complejos. Estamos recibiendo diferentes instituciones que se dedican, que tienen como la banca privada, del Banco Central, Banco de Reserva, Verizon, que han invertido, han importado especialistas para que le trabajen la ciberseguridad. Entonces estamos escuchándolos a ellos para poder ir fortaleciendo, sí, también de la misma Procuraduría y también del C5, de una unidad especializada de la Policía Nacional. En el momento todavía estamos escuchándolos. Va a ser una ley novedosa, una ley que tendrá grandes oportunidades para poder frenar y prevenir, pero todavía se me complica a mí hasta poder explicarlo. No, porque las leyes tienen hay una realidad, y es que las leyes tienen un curso a trazar, y que en ese sentido, conforme avancen, entonces más adelante podríamos hablar de esa ley en particular. Es correcto. Pero sí hemos visto que la Cámara de Diputados, aparte del Código Penal, ha ido trazando una línea de actualizaciones de leyes que abarcan también otros aspectos, como la ley de compras y contrataciones, así por el estilo. Entonces es ver en esa línea cuáles son esos avances que se ha dado tremenda, de cara a otras leyes. La mejora que hicimos a la ley de compras y contrataciones, fíjese, anteriormente una institución pública tenía un proyecto y hacía el concurso de las licitaciones sin tener los recursos, magistrado Gerson. Y resulta que una compañía ganaba el concurso, ganaba la licitación, como en el argot popular es comentado. Pero la institución que le da el contrato no tiene los recursos. Incluso no sabe dónde lo va a conseguir. Bueno, un ingeniero acabó suicidándose, quitándose la vida, porque
en el gobierno del 2020 atrás, había hecho algunas escuelas que él ganó la licitación y nunca recibió la paga. Incursionó en el sector formal, la banca formal, pero también informal para conseguir los recursos, y luego no consiguió quien le hiciera el libramiento de los pagos, luego que cubicó y presentó finalmente la presión, no aguantó la presión y acabó suicidándose, perdiendo su vida. Esta ley nueva, la nueva reforma que hicimos, la institución, antes de someter un concurso de licitación para un proyecto, tiene que tener los fondos ahí en sus arcas. Esos fondos tienen que estar reservados. Entonces, tan pronto realizan la licitación, quien gana simplemente tienen que ir a firmar, a formalizar los contratos, inmediatamente entonces le libran los fondos para que pueda comenzar a ejecutar. Y eso para mí es lo más trascendental de esta ley, aparte de que también para la pymes exige un 10%, para la MIPYMES, que son más del 85% son lideradas por mujeres emprendedoras. Sí. Entonces ahora en todo proyecto hay que reservar, según la ley, la nueva ley de compras y contrataciones, un 10% para las MIPYMES. Entonces esperamos que las mujeres, muchas son madres solteras, pero ya las mujeres no le aguantan cuestiones a los hombres, más después que están las casas de acogida. Se ríe, magistrado, pero usted sabe que es así. Prefieren, no. Entonces ahora las mujeres están emprendiendo. Pero ha sido una ayuda idónea para el hombre de igual manera. Lo que pasa es a veces si se sale de control, ese empoderarse, pero es una ayuda idónea. Naturalmente, porque el hombre es la productividad. Claro, aumenta la productividad, la calidad en el ámbito del hogar, por así decirlo. Claro, yo pienso incluso que el hombre ha tenido grandes motivos por las mujeres para esforzarse cada día más y luchar por crear una mejor sociedad, un mejor ecosistema, un mejor medio ambiente, porque lo hace para conseguir la aprobación de su mujer. Así es. Mire, y sobre todo me llama mucho la atención eso de las MIPYMES, porque eso fortalece hasta la economía, porque ya no es necesaria la empresa que tiene 10 años instalada en el mercado, que sería la única que se beneficie, sino que yo, que decida mañana emprender un negocio en el área que decida, pues también puedo ser beneficiado de un contrato con el Estado en el que mi calidad de vida mejore, porque tendría un ingreso fijo o más elevado del que ya he percibido. Y eso contribuye también con la erradicación de lo que es el monopolio. Claro, porque muchas veces las empresas grandes son las que tienen los recursos, tienen los poderes y todo lo hacen. Y a propósito de ello, entonces también los concursos le da ciertas preferencias al regionalismo. Claro. De manera que si existen empresas en la región que pueden brindar el servicio, entonces son esas las empresas a las que llama a la licitación. Y eso va a seguir siendo un golpe contundente al monopolio. Aquí veamos que habían compañías de equipos amarillos, equipo pesado, no voy a mencionar los nombres, pero que por doquier usted la veía en Pedernales, pero también la veía en Higüey, pero usted se iba a Sosúa y allá está, o sea, minado el país entero de un solo grupo empresarial. Esto ahora, naturalmente, habrán contratos que incluso se licitan compañías internacionales como obras, un monorriel, obras de ese tipo, de esa envergadura. Y aprovechando que usted es de Dajabón, no quiero que se vaya el tiempo sin hacer la pregunta. En el ámbito legislativo, ¿qué se ha legislado que vaya en favor de Dajabón, en principio de la provincia, pero también de la zona fronteriza por completo para el desarrollo y evitar que esa población que migraba a la ciudad pues pueda diseminarse en toda la zona fronteriza y realzar o revivir, si se quiere, esa zona? Excelente pregunta. En materia de salud, un servidor junto al honorable Juan Bolívar Cuevas, doctor, diputado por Bauruco, logramos la aprobación de un proyecto de ley que crea incentivos salariales, profesionales y sociales a los profesionales especialistas en medicina para que
presten al menos por 5 años servicios en la frontera, porque los médicos especialistas no quieren ir a la frontera. Dice, la frontera, en materia de soberanía, en materia de defensa de la patria, esas 7 provincias que representan el 20% del territorio, que representan un 7.1% al PIB y que solamente son como habitantes en la población un 5%, proporcionalmente a lo que aportan, y más ese aporte que debe hacerse justicia por los fronterizos, porque estamos allí arriesgando nuestra vida ante cualquier intento de invasión o de combate. Somos una barrera viva que estamos dispuestos, ya lo demostramos, acompañándome ella cuando de la Misericordia lanzó el trabucazo. Estábamos nosotros en Dajabón. Yo recuerdo a mis ancestros que estuvieron allí en la batalla de Beler, preparados, batalla de Sabana Larga, el grito de Capotillo en Dajabón, así mismo. Bueno, hemos aportado tanto a la historia, a la cultura, al patriotismo, y seguimos siendo la principal línea de defensa de la soberanía, pero recíprocamente no recibimos las mismas inversiones por parte del Estado. Solamente el presidente Luis Abinader ha ido como 30 veces a Dajabón. Ya todos conocen a Abinader. Abinader ya es un hijo de Dajabón. Va constantemente y está enfocado en desarrollar, está acelerando, visitando permanentemente, él mismo supervisando bueno, nos enseña que ya el tiempo, que es implacable, llegó, pero muy pronto Energía 2000 fortalecerá la matriz energética dominicana. Saludar a mi compadre, ese patriota hablando de la patria, Santiago Riverón, que hoy es el día de su santo y lo celebra con todos sus amigos y todos sus simpatizantes en su villa. Santiago Riverón, un abrazo de su compadre Tony Bengoa. Vayan las felicitaciones desde aquí de la voz de la Fiscalía, le mandamos un fuerte abrazo al alcalde de Dajabón. Pues claro que sí, Tony, por allá entonces usted ahorita le lleva un abrazo de parte nuestra. Se lo llevaré, claro que Muchísimas sí. gracias por el favor de su visita, Tony. Las puertas quedan abiertas para que podamos seguir exponiendo esos beneficios que está recibiendo la frontera y que seguirá recibiendo. Así lo deseamos, ¿verdad, Gerson? Claro que sí, así. Eso se ha declarado ya. Señores, no se muevan de la voz de la Fiscalía, no se muevan de CDN Radio. La voz de la Fiscalía termina, pero sigue ahora, Mr. Deportes. Será entonces hasta el próximo sábado, si Dios lo permite. Feliz fin de semana. Gracias.